Imagina vivir con un dolor constante, a veces tan fuerte que no te deja moverte, y no saber qué lo está causando. Para millones de personas esa es la realidad de la endometriosis. Hoy vamos a desentrañar por qué llegar a un diagnóstico puede ser un camino tan, pero tan largo. 8 años, así como lo oyen. Ese es el tiempo promedio que se tarda en diagnosticar la endometriosis. Son 8 años de síntomas, de dudas, de no tener una respuesta clara. La verdad es que es una cifra que impacta, y en este análisis vamos a ver por qué pasa esto. Para entender por qué el diagnóstico es tan escurridizo, primero tenemos que saber exactamente a qué nos enfrentamos, o sea, ¿qué es la endometriosis? A ver, en palabras sencillas, la endometriosis es tejido que está creciendo donde no debería. Es como si el recubrimiento del útero, que se llama endometrio, decidiera aparecer en otras partes del cuerpo. Y claro, esto provoca inflamación, dolor y un montón de problemas que lo complican todo. Como podemos ver aquí, los lugares más comunes son los ovarios, las trompas de falopio, los ligamentos. Digamos que la pelvis es como el epicentro del problema. Pero la cosa es que no siempre se queda ahí, y eso es parte de lo que lo hace tan difícil de rastrear. Y aquí es donde el rompecabezas de verdad se empieza a complicar. La endometriosis no es una enfermedad de un solo síntoma. Al contrario, tiene una variedad de manifestaciones que es increíble. Y eso explica mucho del por qué se tarda tanto en diagnosticar. Ok, estos son como los sospechosos de siempre. Cólicos menstruales que van más allá de lo normal. Dolor durante las relaciones sexuales, un dolor pélvico que no se quita, sangrados muy abundantes. La infertilidad también es una señal de alerta importante. El problema es que estos síntomas casi nunca vienen solos y se combinan de formas que pueden confundir a cualquiera. Si el problema se limitara solo a la pelvis, bueno, el diagnóstico sería un poco más directo. Pero no, la endometriosis puede ser una enfermedad sistémica y sus efectos se pueden sentir en partes del cuerpo que ni te imaginas. Por ejemplo, si este tejido crece en la vejiga, los síntomas pueden ser idénticos a los de una infección de vías urinarias. Ganas de ir al baño a cada rato, urgencia, dolor. Es muy fácil entender cómo un médico podría pasarse meses o incluso años tratando algo que no es. Y esto demuestra hasta dónde puede llegar la enfermedad. Aunque no es común, puede alcanzar la cavidad torácica. Imagínense llegar a urgencias con dolor de pecho o hasta un pulmón colapsado y que la causa de todo sea la endometriosis. Es una enfermedad que de verdad puede disfrazarse de muchísimas otras cosas. Entonces, con este panorama tan revuelto, ¿por dónde se empieza a buscar? ¿Cómo los médicos comienzan a juntar las pistas para resolver este misterio? Generalmente el primer paso es un examen físico para ver si hay algún nódulo o alguna zona con más sensibilidad. Pero, y esto es clave, un examen que salga completamente normal no descarta nada. Las lesiones pueden ser muy pequeñas o estar muy profundas como para sentirlas al tacto. Esta frase suena muy técnica, pero lo que quiere decir es súper importante. Patognomónico significa que un solo hallazgo confirma una enfermedad, así sin lugar a dudas. En el caso de la endometriosis, pues no existe una prueba de sangre o un análisis de laboratorio que te pueda decir con certeza, sí, es esto. No hay un marcador simple y eso lo complica todo. Como no hay una prueba de sangre mágica, el siguiente paso es tratar de ver qué está pasando por dentro. El ultrasonido transvaginal es, digamos, la primera línea para buscar quistes en los ovarios, que se llaman endometriomas. Si se necesita ver con más detalle, entonces se recurre a una resonancia magnética o una tomografía. Muy bien, con toda esta información sobre la mesa, se abren principalmente dos caminos para, por fin, ponerle nombre y apellido al problema. Por un lado, está el diagnóstico presuntivo, o sea, el que se basa en los síntomas, el examen y lo que se ve en las imágenes. No es invasivo y permite empezar a probar tratamientos de bajo riesgo. Y por otro lado, está el diagnóstico quirúrgico, que se considera el estándar de oro. Este sí requiere una cirugía para ver las lesiones directamente, tomar una muestra y muchas veces tratar la enfermedad en el mismo procedimiento. A ver, ¿cómo funciona este famoso estándar de oro? Bueno, son básicamente 4 pasos. Primero, se hace una laparoscopía, que es una cirugía de mínima invasión. El cirujano busca cualquier lesión que parezca sospechosa. Después, toma una pequeña muestra, una biopsia. Y finalmente, un patólogo analiza esa muestra en el microscopio. Solo cuando se confirma que hay células endometriales, se tiene la prueba definitiva. Pero, ojo, uno pensaría que ya con una camarita dentro es fácil, ¿no? Pues no tanto. Las lesiones pueden verse de 1000 formas diferentes, como manchitas rojas o negras, como cicatrices blancas, como ampollas transparentes. Por eso es súper importante que el cirujano tenga muchísima experiencia para poder identificarlas bien. Una vez que se confirma que es endometriosis, la enfermedad se clasifica en etapas. Y es justo aquí donde surge uno de los malentendidos más grandes y más importantes sobre este padecimiento.
La clasificación va de la etapa I, que es la más leve, hasta la etapa ID, que es la más severa. Esta clasificación se basa en lo que el cirujano encuentra, la cantidad de lesiones, dónde están, qué tan profundas son, y si hay adherencias, que es cuando los órganos se pegan entre sí. Pero bueno, ¿qué significa realmente cada etapa? Y aquí está la clave de todo. Pongan mucha atención a esto. El numerito de la etapa no se correlaciona con el nivel de dolor. Una persona con etapa 1 puede tener un dolor insoportable y alguien con etapa 4 a veces tiene síntomas más leves. El dolor depende más de dónde están las lesiones y si están irritando algún nervio. Entonces, si la etapa no sirve para predecir el dolor, ¿para qué sirve? Bueno, principalmente para tener una idea del pronóstico de fertilidad. Generalmente, una etapa más avanzada sí suele significar que puede haber más dificultades para lograr un embarazo, por el daño que puede haber en las trompas de falopio o en los ovarios. Y así volvemos al principio, a esos 8 años. Con todo lo que sabemos ahora, la pregunta es obligada. ¿Cómo podemos acortar este viaje tan largo y doloroso? La respuesta probablemente esté en que haya más conciencia sobre la enfermedad, en mejor formación para los médicos y sobre todo en escuchar más atentamente a quienes la padecen. Porque detrás de cada diagnóstico tardío hay una historia de dolor que quizá podría haberse evitado.